Los fideicomisos consagran o conllevan obligaciones patronales, vivienda, pensiones, jubilaciones. Entonces, sí existe un perjuicio para nosotros, el que nos quiten o se extingan estos fideicomisos. Los primeros bloqueos comenzaron desde las 8 de la mañana en vialidades como Bucareli, Periférico Sur e Insurgente Sur. Son 13 fideicomisos, de los cuales 6 afectan a la base trabajadora. Se señala que nos quieren disminuir el presupuesto porque pues, estamos llenados de privilegios. ¿Qué responde a eso? Pues privilegio es trabajar para el Poder Judicial. Tras varias horas de bloqueos, elementos de la policía capitalina acudieron para liberar las vialidades. En Insurgente Sur, a la altura de la Bombilla, se registró una confrontación. Algo similar pasó en Periférico Sur. Afuera de la Cámara de Diputados hubo un plantón. De concretarse, vamos a promover amparos colectivos como terceros con interés legítimo, porque vemos que se están violando prestaciones que están establecidas en las condiciones generales de trabajo. También hubo manifestaciones en ciudades de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Hidalgo y Colima. Por la tarde, una comisión sindical se reunió en San Lázaro con diputados del PAN, PRI y PRD. Nos vamos un poquito más tranquilos, esperemos que esto pare aquí, tiene que ir a la Cámara de Senadores, ya tenemos también ahí algunos acercamientos. La oficial mayor de la Suprema Corte tuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde defendió los fideicomisos. Hay 6 que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos acá en corto porque en política no hay secretos. Hoy vamos a abordar este tema escabroso y delicado que está siendo la extinción de los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mejor dicho, el Poder Judicial de la Federación, y que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el Poder Legislativo los están extinguiendo. Y esto ha ocasionado que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación hayan tenido que salir a las calles a protestar porque sienten ellos que se están violentando sus derechos. Un servidor considera que esto de salir a las calles es politizar algo que se debe dirimir por la vía legal. Pero ahí hay una controversia entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el mismo presidente Andrés Manuel, puesto que los del Poder Judicial aseguran que con la extinción de los fideicomisos se va a menoscabar o se va a lastimar los derechos y las prerrogativas que han venido ganando los trabajadores a través de los años, en tanto que los del Poder Legislativo aseguran que esto no es cierto. ¿Y quién tiene la razón? Es ahí el dilema de este asunto. Para empezar, vamos a darle lectura a a un posicionamiento que dio recientemente, hace 2 días, el Poder Judicial en cuanto a estos fideicomisos. Y así tajantemente dice: los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros, mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones
personales. Y continúan señalando. En la Cámara de Diputados se aprobó el pasado 17 de octubre el decreto por el que se extinguen los fideicomisos. Y ellos dicen que cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. Aquí yo veo ya la primer discrepancia, porque ellos aseguran que ninguno de los fideicomisos se destina para beneficio de los 11 ministros. Y en el video que vimos al comienzo de este programa, una trabajadora del Poder Judicial decía que 6 de los fideicomisos estaban destinados a los trabajadores. Ya desde ahí no están siendo ellos congruentes entre lo que dice la Suprema Corte y lo que dicen los trabajadores del Poder Judicial. Continuamos. Los objetos de cada uno de los fideicomisos, tanto los de la Corte como los del Consejo de la Judicatura Federal, son los que se describen a continuación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miguel, chécate, creo que el invitado está por allá afuera. Pensiones, perdón, pero así son los programas en vivo, disculpen, nuestro invitado venía un poquito retrasado. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el primero de los fideicomisos son las pensiones complementarias para mandos superiores. Y esto tiene por objeto el pago de pensiones complementarias para mandos superiores. O sea, si aquí me están diciendo que no hay para beneficio de los ministros, entonces que me expliquen qué son los mandos superiores. Otro fideicomiso se destina a las pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo. Y su objeto es el pago de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. Ahí estamos viendo que se sigue destinando no a la base de los trabajadores. Vamos a ver un video de Margarita Zavala para que veamos cómo defiende la oposición en México esta extinción de los fideicomisos. Moción suspensiva con su venia, presidente. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario, la Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado. Debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados. Y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles. No se trata de ministros de la Corte, se trata de miles de familias de trabajadores del Poder Judicial. Pido esta moción suspensiva por este dictamen que es cruel,
Bueno, pues continuamos y está aquí con nosotros en los estudios de acá en Corto el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos. Él es un jurista, especialista en la Constitución, un constitucionalista. Muy buenos días, licenciado. A tus órdenes. Bueno, pues estamos aquí para platicar con un especialista sobre la actuación del Poder Legislativo. De entrada, licenciado, ¿qué facultades tiene el Poder Judicial para crear estos fideicomisos que hoy les están extinguiendo? Bueno, el fideicomiso es un contrato en el que una persona o varias personas destinan ciertos recursos o bienes para un fin determinado. Los hay públicos y los hay privados. Entonces, los dos están ya regulados, tanto los privados como los públicos. Como facultad pública no, como facultad administrativa sí. Y explico. Por ejemplo, los diputados o los gobernadores o los presidentes no tienen, por ejemplo, algunas prestaciones autorizadas en la ley. Vivir en Palacio Nacional o en la Quinta Grijalva, no está en ninguna ley. Así como que para darles todo, ¿no? Para pagarles todo. Sin embargo, cuando se autoriza una ley de presupuesto de Hacienda, a veces se incluye allí, en una partida, esos gastos. Guaruras, pago de esto, del otro, ¿no? Así pasa con los fideicomisos. Lo que no está, vamos a decir, previsto para beneficio de mandos medios, superiores y trabajadores, a veces se convienen y se destinan recursos tanto de la dependencia como de los trabajadores o los beneficiados, y se crea un fideicomiso. No es ilegal, porque pues está permitido en la legislación fiduciaria y bancaria. Ahí viene esa naturaleza, ¿no? Ahora bien, por la materia, hay de los 13 fideicomisos que están en cuestión, nosotros estimamos que 6, la eliminación afecta directamente a los trabajadores. 4 o 3 a los mandos medios y superiores. Y los otros son mixtos, ¿no? Hay claroscuros, sí. Creemos nosotros que lo que debe revisarse es toda la cuestión de fideicomisos y de prestaciones a los machuchones. Eso sí debe revisarse. Pero todo lo que beneficie a la clase trabajadora, pues no. Un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, sabiendo cómo te presta el servicio del ISSSTE, pues yo creo que es hasta justo y necesario, ¿no? Y si los trabajadores tienen la voluntad y los recursos para instrumentar un fideicomiso, pues no le veo inconveniente. Sí, bueno. Otra pregunta, otra duda que tiene el auditorio y que comparto es, dice el Poder Legislativo, de estos 14 fideicomisos, solo uno está avalado o creado conforme a la Constitución. Bueno, más bien debe ser conforme a la ley orgánica del propio poder. Pero repito, miren, en materia en la cuestión material, por ejemplo, los gastos médicos mayores los usan diputados, senadores, secretarios del despacho, subsecretarios, el mismo presidente de la República y sus funcionarios cercanos. O sea, por la materia, si no lo prevé, lo crean a través de un fideicomiso. Bueno, no creo que sea ilegal. Pero si así no lo fueren, creo que esa sería la acción legal, pero para todos. Es decir, hacer una ley nada más para el personal del Poder Judicial me parece que no es justo, porque lo mismo vamos a encontrar en las cámaras y en las secretarías del despacho. Y hasta en el caso Tabasco, ¿no? Muchos gozan de estos seguros, de estas cuestiones, a veces no por fideicomiso, sino como una prestación legal. O al menos maquillada legalidad, ¿no? Okay. Otra cosa que se ha comentado mucho a raíz de esta problemática es que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todos los entes que manejan recursos públicos están obligados a reintegrar el presupuesto no ejercido a la Tesorería de la Federación. En este caso dicen que no lo reintegra el Poder Judicial y lo aprovecha
para crear estos fideicomisos. Repito, si los trabajadores o un empleado del Poder Judicial destinan parte de su salario como acto voluntario para un fin determinado, no creo que sea una materia de reintegración. O sea, lo malo sería que una partida no se ejerciera y se destinara a otro fin. Si es así, desde luego que debe ser reintegrado al... Pues es de lo que habla, ¿no? De que te ha etiquetado para algo, no se realizó, hay un subejercicio, y en lugar de reintegrarlo a la federación, lo llevan como un guardadito y crean un fideicomiso. Si es así, es operable, pero recordemos, por ejemplo, extinguieron 122 fideicomisos el año pasado, que supuestamente eran actos de corrupción y no hay una sola carpeta de investigación, no hay una sola sanción administrativa, y lo peor, si se recuperaron 130,000 millones de pesos, no sabemos a dónde se fueron. Entonces no sabemos si es mejor el destino o la cura que la enfermedad, ¿no? Sí, desgraciadamente no hay transparencia en estas acciones de gobierno. Por ahí tenemos un video de ¿se quitaron privilegios? Que es la postura del diputado Mier después de haber realizado este acto de cancelación, extinción de los fideicomisos. Otra duda que anda ahí en el ambiente es que dicen los legisladores, esto que estamos haciendo es legal. ¿Tienen las facultades los legisladores para hacer esto? Primero tenemos que ver la comisión que dictaminó. Porque fue Margarita Zavala que no es la comisión indicada. Si el argumento es de que son presupuestos ejercidos, ya no le corresponde a la programación y el presupuesto. Ya no es Hacienda. Y en este caso Justicia estarían unidas. Entonces ahí tenemos un problema que da materia a revisar el proceso legislativo. En el Senado, curiosamente, o como debe ser, la turnaron a la Comisión de Hacienda, como debió ser en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Pero ahí sería reponer el procedimiento. Sí, pero por lo pronto, para los trabajadores les cae como anillo al dedo para una materia de amparo, para un amparo. Claro, yo siempre he dicho, licenciado, que esto finalmente se va a judicializar y va a ser el Poder Judicial parte y juez. Si son trabajadores los que interponen un amparo, no. ¿Por qué? Sí, porque ahí es un particular que se queja contra un acto de gobierno, que en este caso sería el Congreso de la Unión. O sea que no veríamos una inconstitucionalidad, sino un amparo es lo más probable. No, ni acciones de inconstitucionalidad ni controversia. Creo que esas están... Porque ni modo que por técnica judicial, ¿no? Te tienes que excusar y... Ándale, como la propuesta que le hacen hoy a la ministra Piña, que vaya al Senado y defienda. Pues si se va a convertir ya en parte del procedimiento. Me parece muy prudente la acción de la ministra de no intervenir. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ve usted que salgan a las calles? ¿Que salgan? A las calles a protestar. Volver este asunto político cuando es meramente legal. Bueno, mire, yo soy partidario de agotar los recursos legales y a lo último dejar la cuestión pública. Pero, sin embargo, por paradójico que sea, pues esa es la enseñanza del régimen. A eso enseñaron y quedaron en esa vía que, bueno, no es la más recomendable siempre, ¿no? Pero, ¿es legal protestar? Sí, es legal. Siempre y cuando no cierren calles y no permitan la circulación, la entorpecen. Y ahí volvemos a un círculo vicioso, ¿no? En los 20 años atrás, esa fue la práctica común. Lo han hecho. A mí me tocó aquí en Atasta, bloquearon ahí la avenida Méndez, pero con educación, la bloquean unos minutos, se quitan, no como otros que se permanecen ahí y te tardas horas en lograr pasar. Pero bueno, vamos a ver esta postura del Congreso o los legisladores de Morena, por su líder Mier. Se logró quitarle los excesos, los privilegios, lo más ofensivo que puede tener un pueblo como México, donde existen 22 millones de trabajadores que sobreviven con su pensión
que si no fuera por la pensión a los adultos mayores, sus pensiones serían de 3,000 y 4,000 pesos. Mientras que la de ministros, jueces y magistrados anda por arriba de los 160,000 pesos cada mes. Esto es lo que estamos acabando. Privilegios, excesos, despilfarro. Respetando los derechos de los trabajadores, de los 55,800 trabajadores del Poder Judicial que ganan menos de 20,000 pesos y que están siendo amenazados para que lleven a sus familias, que vayan al Senado de la República el día martes, porque si no los van a correr. Esa es la instrucción que les están dando desde la Judicatura Federal, presionándolos con lo más aberrante que puede existir, condicionar el derecho al trabajo que tienen todos los funcionarios operativos de base, de confianza del Poder Judicial. Bueno, pues continuamos, ya está con nosotros mi compañero y amigo, el periodista y analista político Alfredo Calderón, quien se vio atrapado, no en un bloqueo del Poder Judicial de la Federación, pero sí en este tráfico que está muy difícil en la ciudad de Villahermosa. Buenos días Sergio, un placer que estés aquí con nosotros. En verdad, el caos es a cualquier hora y hoy desquició una parte de allá, de la ciudad por donde tenía que transitar y me quedé atrapado. Es lo más feo. Pero bueno, son obras que van a traer beneficios a la ciudadanía. Estamos aquí con el licenciado Sergio Reyes Ramos y estamos hablando sobre la extinción de los fideicomisos. Este programa lo titulamos Confrontación sin precedentes entre el Poder Judicial y el Presidente de la República. ¿Esto es así, licenciado? Bueno, no, hay un antecedente remoto, pero fíjense que Santana reformó el sistema federal por uno centralista, prácticamente derogó la Constitución de 1824 y crearon una Constitución le llamaron de las 7 leyes en 1835 y crearon un supremo poder conservador textual que era revisor de los otros 3 poderes. Y lo curioso, ese mismo poder, uno de los primeros amparos fueron contra el propio Santana, ¿no? Entonces, inédito no tanto, no pero contemporáneo pues sí, no habíamos visto este enfrentamiento. Le comentaba yo en programas anteriores a mi compañero que si esta es realmente una división ya de poderes, al menos entre el Poder Judicial, que está manteniéndose al margen de las disposiciones o órdenes que pudiera dar el presidente de la República. Bueno, yo creo que si el planteamiento era que funcionase como una república, se está retomando un cauce institucional, ¿no? Porque antes en el presidencialismo el presidente era el que dictaba la línea y el que decía todo, ¿no? Si el discurso fue cambiarlo, pues eso incluye cambiar también el presidencialismo. Si alguien pensó que nada más era cuestión de que yo llegaba y seguía lo mismo, ¿no? Y seguía siendo el epicentro de todo, creo que no es sano para el país. Es bueno que cada poder cumpla con sus funciones. No es sano para el país el presidencialismo. Creo ¿Es sano esta división de poder? Creo que es sano, sí. La confrontación quizás no, pero... No, porque no es necesaria, ¿no? En otros países es hasta normal que el Poder Judicial revise, y a veces el Poder Legislativo es el que cambia las normas y el Poder Judicial tiene que atenerse a lo que hay, ¿no? Legislativamente hablando. Y en otras el Ejecutivo al interpretar la Constitución, al interpretar la ejecución de los mandamientos constitucionales, pues tiene que ceñirse los lineamientos de los dos poderes. Las causas. Sí. Me llamó la atención que uno de los legisladores, el día que extinguieron estos fideicomisos, traía una pancarta que decía, esto es venganza. Le decía yo a mi compañero, al hablar de venganza, están aceptando que hubo una afrenta. Pues sí, puede ser, la venganza es algo, una medida, una reacción bárbara y cruel, ¿no? Claro.
¿Podemos calificarla de humana? Pues sí, pero en el manejo de las cuestiones públicas yo creo que sí ha habido una serie de denostaciones del Ejecutivo al Poder Judicial, ha calificado, ha sentenciado a priori él. Sí, no, O sea, para él son corruptos. y esas no son Y que funciones. están al servicio de la oligarquía y del viejo régimen. Pero no son funciones de él en todo caso. Y sobre todo cuando no se ha presentado una... Pero esa es su justificación para atacarlo. No, pero es que es una cosa son los argumentos mediáticos que usa el presidente, pero jurídicamente no hay nada que en lo que esté sustentado su dicho. Y la prueba es que, como decía el maestro Sergio, hay 122 fideicomisos que fueron eliminados, erradicados, más de 700,000 millones de pesos, y no hay ninguna carpeta de investigación de todos los actos de corrupción que señaló. O sea, esa es la gran deuda, el deficitario público Iba que tras tiene. el dinero. Sí, No hay más. el presidente va atrás, porque es lo que le sustenta el reparto de sus programas electorales. Pero México ya no es un país de un solo hombre, y eso es lo que estamos viendo. La división de poderes, desde un poder judicial que se niega a ser domesticado, y un poder legislativo que no le cambia ni una coma a las iniciativas presidenciales. Licenciado, la oposición ha hecho uso de su derecho a inconformarse y ha tratado de detener el avance de la cuarta transformación o de las ideas, de las políticas públicas, utilizando el poder judicial. Sí. Las sentencias que ha sacado el poder judicial pueden ser tendenciosas, pueden ser a favor por un compromiso, por una canonjía ahí a la oposición. Yo creo que sí. ¿Sí? Y hubieran sido tendenciosos a favor del régimen si las 4 propuestas de los ministros que ya el presidente presentó y candidateó y son ministros hoy, más otros 2 o 3 que se hubieran alineado, entonces la Corte estaría alineada totalmente al nuevo gobierno. Y entonces tendríamos sentencias tendenciosas al régimen. Más de lo mismo. Lamentablemente, hasta sus 4 propuestas le fallaron. Pero bueno, esto debe ser para bien del país. Por supuesto. O sea, pueden ser tendenciosas, sí pueden ser tendenciosas, desde luego que sí. Pero también vienen los argumentos legales. O sea, una iniciativa de ley como esta que ya tiene sus vicios, pues claro que tienen que ser tomadas por el Poder Judicial. Y se entiende el enojo del presidente porque le detuvieron el inicio en Dos Bocas. Le detuvieron también lo eléctrico, le detuvieron ahorita los libros, y dice él, presentas tú un amparo y tardan meses en resolverte. Y estos presentaron el amparo contra los libros y al día siguiente ya se los estaban concediendo. Eso sí es un privilegio, una canonjía. Sí, miren, en materia de amparo, por ejemplo, la resolución debe darse al día siguiente. O sea, eso es lo que la ley prevé. El día cuando tú metes un amparo, al día siguiente Sí, el juez debe admitirla, suspensión desecharla provisional. o prevenirla, ¿no? Y ahorita ya dictaminaron que se pueden repartir pero así han ido obstaculizando el procedimiento o el avance de este gobierno, pues lo han ido deteniendo, y eso es quizá lo que tiene molesto al presidente y arremete contra el Poder Judicial. Lo que sucede es que si en un momento dado, por decir algo, el Tren Maya o Dos Bocas lo iniciaron sus obras sin tener los estudios de impacto ambiental y hay un amparo sobre eso, pues los jueces tienen la obligación de interceder y decir se suspende provisionalmente. Al final dictaminarán cuando entren al pleno estudio, pero eso es lo que le ha molestado al presidente, que la Corte en un momento dado está actuando conforme a derecho, porque la Corte no está para defender a particulares, está para defender la Constitución, y conforme lo que la Constitución manda y ejercen los particulares, es donde
tiene que intervenir la Corte. Y además no es de oficio. Tiene que haber una parte quejosa. Y la hay. Pero, por ejemplo, no la hubo en Dos Bocas. Para vergüenza de los tabasqueños, sabemos que hay un daño ambiental, porque lo hay. Se alteró toda la cuestión y va a redundar en toda esa franja costera, ¿no? Toda la productividad lacustre que hay, esa se va a ver afectada. No se respetaron los estudios de impacto ambiental, las formalidades no se respetaron. Y se está alterando la hidrodinámica porque están construyendo un acueducto desde Macayo, Río Carrizal, Río González, Chiltepec, hasta la refinería, porque la refinería necesita muchísima agua. Y no estamos oponiéndonos a los desequilibrios que ese acueducto va a traer, porque es para surtir permanentemente de agua la refinería, esos ríos van a tener que tener un nivel que va a provocar encharcamientos en todo su itinerario, pues, en todas sus causas. Entonces, en el caso de nosotros, los tabasqueños, no ha habido amparos, si te has fijado. En Yucatán, por ejemplo, las comunidades se opusieron. Aquí, por ejemplo, permitimos que sin siquiera tener un permiso de construcción del ayuntamiento, los dos malecones se hicieran a como quisieron, sin respetar las normas locales de construcción. Esos son hechos, pues. Entonces, si hubiera habido aquí, y eso lo digo admitiendo también la culpa, no tuvimos la capacidad de hacerlo, pero era evidentísimo, ¿no? Era evidentísimo. Debimos haber acudido a la Corte. Vamos a tener un malecón, vamos a ver si realmente funciona, la calidad de materiales, bueno, todo lo que eso conlleva. Pudimos haber amparándonos, pues sí, lo pudimos haber hecho, no lo hicimos. En otros estados y en otras partes lo hacen. La Corte actúa en base a quejosos, gente que considera que se están violando sus garantías o derechos humanos, y entonces la Corte actúa. Necesita un quejoso siempre, Y ya desde su punto de vista jurídico, legal, ¿cómo ve usted este asunto de la extinción de los fideicomisos? Pues mire, ayer opinábamos, hicimos una mesita en el colegio y decíamos que aquellos fideicomisos que son exclusivos para los mandos superiores deben revisarse. O sea, igual que haya 400 millones para comidas de los ministros, ¿no? Con cargo a fideicomiso, nos parece que no debe ser, porque los ministros son bien pagados, ¿no? Entonces, nos parece que no. Y todos aquellos en los que se benefician los trabajadores, por ejemplo, con un seguro de gastos médicos mayores, pues adelante, esos no pueden ser reducidos, porque si comparamos un seguro de esos con los que presta el ISSSTE, pues ni el presidente va al ISSSTE, ¿no? Ni el presidente va al ISSSTE. Entonces, sí deben revisarse, pero sobre todo, bajo la actual legislación y la que venga, la transparencia de los fideicomisos. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Para qué sirve? ¿Qué montos? Fíjate que sobre lo que comentabas ahorita de los 400 millones de pesos para alimentos, precisamente unas madres de familia trabajadoras dicen, nosotros entramos a las 8 de la mañana y no sabemos a qué hora vamos a salir, pero los ministros tienen su comedor y nosotras tenemos nuestro comedor. Ese dinero no es nada más de los ministros, ese dinero es de todo el personal, tanto de los que cuidan a los niños, porque yo no sabía que tenían guarderías adentro para ayudar a las madres que tienen niños, a los actuarios, a los secretarios judiciales, los jueces, todo el mundo, cada área tiene su comedor, que por eso es que es ese monto. En todo el país tenemos comedores. Y ahí viene el paralelismo. En el Congreso, en San Lázaro hay un comedor. Sí. Para los diputados. O sea, son prestaciones, vamos a decir, materiales que tienen, también lo tienen los senadores. Este es el clásico para mis amigos la ley. Miren, para hay 214 fideicomisos vigentes. Acaban de crear 2 o 3 más para las Fuerzas Armadas. El punto, ¿a quiénes beneficia? ¿Qué fondos manejan? ¿Dónde están los informes de transparencia? Cada 3 meses deberíamos informar. Pues no lo tenemos a mano, hombre. No nos encontramos por ningún lado. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Sí, hay que legislar, sí, pero no eliminando, perfeccionando un sistema de transparencia. Sobre todo que esos fideicomisos van a aspectos que
que a veces el presupuesto no alcanza, porque los periodos son anuales y hay cierta irregularidad en el suministro de efectivo, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo a nivel local un ejemplo, el de víctimas. Hay aquí un fideicomiso para víctimas, un fondo. Pues nadie sabe ni quiénes son las víctimas, ni cuánto se les destina, ni cuándo les llega, ni qué hacen con esa lana. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo La opacidad. Ese es el problema. es el problema. Estoy tratando de recordar un asunto. Por mientras, si gustas preguntarle algo, Alfredo. Sí, mira, me mandó un trabajador del Poder Judicial Federal, me dice, señor periodista, no se protesta por dinero, se protesta por derechos. No se protesta por rebeldía, ni se exigen privilegios, pues no los hay. La lucha por mantener la independencia judicial y en contra peso de poderes y el no sometimiento a la voluntad de un solo poder no son los fideicomisos, son los derechos laborales adquiridos y ganados con esfuerzos y miles de sacrificios, incluso a cambio de nuestra propia estabilidad emocional y nuestras relaciones familiares. ¿Y todo por qué? Por atender a la causa de los judiciales. Así la desinformación hoy es el enemigo, el desprestigio, las armas, pero la lucha por una causa justa en honor siempre se gana. Y dice, finalmente debe decirse que el Poder Judicial Federal siempre a través de sus fieles servidores se ha encargado de defender los derechos humanos de las personas ante toda arbitrariedad e injusticia de todo tipo de autoridades. Y lo que hoy nos toca velar por nuestros propios derechos laborales para poder seguir defendiendo los derechos judiciales. Eso me manda una gente que me pide guardar el... Bueno, creo que las funciones jurisdiccionales son también perfectibles y han ido evolucionando, pero no siempre ha sido así. ¿Se acuerdan ustedes cuando las cuestiones de pensiones de trabajadores del ISSSTE y del IMSS? Ahí está una jurisprudencia realmente oprobiosa, sí, ¿no? Sí. Porque dejaron de lado derechos laborales de miles de mexicanos. Pero qué bueno que ahora se está haciendo un debate. Repito, muchos de las prestaciones laborales que ellos reclaman, más que en ley, están en estos fideicomisos. Y desde luego estamos a favor de los derechos de los trabajadores. Ahora hay que ver también que la Corte también ha fallado, sí, porque la Corte en un momento dado todas las pensiones las cambió de salarios mínimos a UMAS, y con eso ha perjudicado a los trabajadores. Por decir algo, un trabajador jubilado de Comisión Federal que ganaba 400 pesos, le daban alrededor de 18,000 pesos de pensión. Uno que ganaba 600, al llegar a la cesantía le daban 28,000. Y ahorita uno, precisamente en un desayuno ayer con unos compañeros, salió uno con 700 pesos diarios de salario y le dan 12,000 pesos, porque ya cambió la Corte o las iniciativas presidenciales, porque todo tiene que ver sobre una iniciativa de salarios mínimos a UMAS, y eso que están defendiendo ahorita los trabajadores del Poder Judicial Federal también tendrían que haber defendido las pensiones de los jubilados. No, lo hicieron en su momento. Lo hicieron en su momento los perjudicados, pero no estuvo de su lado la Suprema Corte. Y paradójicamente quienes están hoy en el Congreso tenían esa banderita. Sí. O sea, tenían esa, porque además eran banderas justas, ¿no? Entonces, vemos lo paradójico, pero así se construye pues una relación institucional, ¿no? No es por generación espontánea. Es como toda construcción humana, ¿no? Esa modificación que le hace el Poder, ya me acordé, que le hace el Poder Legislativo a la ley orgánica del Poder Judicial, es para extinguir los fideicomisos. ¿Es legal? Ahí va. Lo que aprobó el Congreso en esencia, ¿no? Dice, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de lo que expresamente prevea su ley orgánica. Creo que es limitativa y repito, sí tiene un maquillaje de legalidad, lo tiene, pero tiene un vicio de origen. No lo dictaminó la comisión competente.
porque son dineros ejercidos anteriormente, ya no corresponde a programación y presupuesto, corresponde a Hacienda. Lo que hay que revisar y habría que ver es el ámbito a lo que constriñe la ley orgánica del Poder Judicial, pero lo que no nos han dicho es que para eso están afectando una serie de leyes, la ley de los trabajadores, una serie de leyes, no tengo ahorita, son aproximadamente 8 leyes, o sea, 8 reformas, además de la ley orgánica. Para amarrar, pero eso va a afectar a los demás trabajadores. No solo al Poder Judicial. No solo al Poder Judicial, están abriendo el cauce para otras reformas que van a ser negativas. Porque, repito, podrá no estar previsto en la ley orgánica, pero puede estar previsto en leyes de tipo bancario, por ejemplo, que son las que regulan en parte la cuestión del fideicomiso. La ley del presupuesto, la puede, ley de Hacienda. Puede estar en otras y sería legal, aunque no estén expresamente en la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Ahora, sería más sano si hubiera una mayoría calificada y lo llevas a la Constitución, que es lo que persigue Morena. Este es el trasfondo de todo esto, y les decía yo en otros programas, Alfredo, esta confrontación va a trascender, porque ahorita el amparo lo van a ganar porque está viciado de origen, pero vas a reponer el proceso y lo vas a aplicar. Pero ya deben de hacerlo transparente, como dice usted. Sí, lo importante es plasmarlo en la Constitución con todas sus reglas, pero para que además apliquen en lo general. En todos. Porque no es posible que se lo quieras aplicar al Poder Judicial, no se lo apliques al Legislativo y tampoco a los militares. Y hay que ver una cuestión muy importante. Los integrantes de los poderes no son trabajadores. O sea, un diputado, un senador no es un trabajador, es integrante de un poder. Los ministros no son trabajadores, son integrantes de un poder. Entonces, tenemos que hacer esa separación. Una cosa son trabajadores de base y de confianza y otras mandos medios y superiores. O sea, debemos avanzar en ese sentido. Pero en el fondo lo que yo, si me permites considerarlo, veo una actitud perversa. Porque el presidente ya estigmatizó, viene el tiempo electoral y va a ser su caballito de batalla y decir, están en contra los fifís, no, es que así va a ganar, y el otro. Le decía yo a Alfredo, así va a ganar la mayoría calificada. Ha polarizado. Porque le va a decir, el Poder Judicial es corrupto y tenemos que reformarlo y necesitamos la mayoría calificada. Sí, pero el plan C que él llama. Pero estamos viendo una cosa también, que se está enfrentando a personas pensantes, que son gente que se sabe defender. Y los abogados están en un plan, los integrantes, porque hay una mujer que estuvo hablando ahí, que dice, no somos profesionistas, maestros y doctores en Derecho. No somos un ignorante como el presidente que está hablando cosas que no tiene razón de ser. Y nos sabemos defender y nos vamos a defender. Entonces, estás hablando que los trabajadores ahí tienen una bandera de batalla, que eso también va a repercutir. Del otro lado en la oposición, porque mucha gente se va a ir del otro lado. O sea, la polarización se va a dar con mucha más intensidad. Esto sea para bien de todos. Que se humanice un poquito más el Poder Judicial, ya lo está viviendo, que las arbitrariedades cómo causan un daño, cómo perjudican, para que en años posteriores ya no se presten a hacer lo que han hecho en épocas anteriores, perjudicando a los trabajadores. Desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Si usted nos regala, por favor, su opinión para nuestro público. ¿Qué merece su opinión en este caso de los fideicomisos? Pues repito, para mí la cuestión central está en la transparencia. Más que en reformar leyes o extinguir fideicomisos, ahorita necesitamos transparencia. Me parece muy lamentable que el presidente diga, por ejemplo, y tache que el Poder Judicial no trabaja y que se van de vacación, o que estarán 10 años, cuando el Poder Judicial revisa las funciones de los otros poderes y las otras instancias. No es la ejecutora o la que da origen al problema. Es más, le corrige la plana a los otros poderes. ¿Algo más? Sí, yo creo que lo que decía el maestro Sergio es importantísimo, la transparencia
en los fideicomisos, tanto el Poder Judicial, todos los fideicomisos, como los fideicomisos del Ejército o los fideicomisos del Ejecutivo también, porque es importantísimo saber qué se está haciendo con cada Por eso peso de decía esos yo, dineros. llevarlo a la Constitución y que sea parejo para todos. Eso sería. Pero ya en la Constitución está. Todo organismo que recibe dinero público debe ser transparente. Lo que pasa es que no se cumple. Bendito. Bueno, Un muchas placer. gracias por su tiempo. Gracias, muy amables.